Hola, soy el doctor Fernando Amor. Nos corresponde presentar la clase número 5 del curso Ultrasonido en Patología Anexial. En esta clase número 5 y en la siguiente, Patología Benigna 1 y 2, vamos a tratar el grupo de imágenes que corresponden a patología estructural benigna. Este es GIRAP 3 y corresponde al grupo más grande. Abarca aproximadamente el 50% de las imágenes. El grupo más numeroso y el que con mayor frecuencia genera problemas mayores o menores en la ecografía del día a día. Quiero mostrarles un caso clínico para comenzar que va a aclararles lo trascendente que es el diagnóstico ecográfico adecuado. Una mujer de 75 años, con metrorragia importante, sin cirugía previa, en tratamiento con anticoagulantes por tromboembolismo y con una hernia inguinal asintomática que la verdad que no tiene ninguna importancia. Se presenta con esta imagen y se le hace el diagnóstico ecográfico de útero no identificado, imagen quística, vidrio esmerilado, probable quiste endometriósico. Se decide operar por el ginecólogo general acompañado de un cirujano para sacar este endometrioma y aprovechar de corregir la hernia. Alguien decide pedir una segunda opinión y esto informa cavidad endometrial ocupada por líquido probablemente hemático, volumen 115 cc. A nivel cervical se observa imagen polipoidea, volumen 2,3 cc. Esto que ustedes ven ahí. Hipótesis diagnóstica de esta segunda opinión. Imagen sólida endometrial, hematometra, probable anaplasia endometrial. Anatomía patológica, carcinoma endometrial papilar con células claras, grado histológico 3, de pésimo pronóstico. Varias cosas se aprenden de este caso. Uno, somos clínicos, no somos imagenólogos. La señora tenía útero y un principio básico es que uno no puede empezar una ecografía sin haber entendido dónde está el útero. Parece algo de perogrullo y lo es en la mayoría de los casos, salvo cuando el útero está en una situación extraña. O la mujer tiene útero o no lo tiene. Y si lo tiene, lo tienen que entender antes de empezar a informar. Piensen lo que habría pasado con esta señora operada con un pabellón menor, sin los medios ni los cirujanos adecuados y encontrarse con esto, un desastre. Depende eso de la buena calidad de la ecografía y eso es lo que queremos hacer. Y lo que vamos a hacer aquí es ir mostrando cada uno de los casos de imágenes conocidas de lo fácil a lo difícil. Primero, quiste endometriósico. Ustedes lo ven ahí. Primero, y muy importante, el quiste endometriósico es líquido y se mueve. Y eso tiene que tenerlo presente porque todavía sigue uno encontrando imágenes como esta que son calificadas de sólido, porque no se preocupa el ecografista de confirmar si es sólido o líquido. Puede ser líquido denso, pero líquido al fin. Yo lo defino como líquido densamente grumoso. Lo de vidrio esmerilado nunca me ha convencido mucho porque nunca he visto un vidrio esmerilado, pero da lo mismo. Lo importante es hacer el diagnóstico. Tiene tabiques con frecuencia, tiene focos ecogénicos en la pared por el depósito de colesterol
tiene, y esto es muy importante aclararlo, áreas sólidas cercanas a la pared, que son líquido endometriósico de mayor densidad, donde cuesta más demostrar el movimiento, como ustedes lo ven aquí. Aquí no tiene nada, aquí tiene más y más denso. Probablemente esto es más joven, por decirlo así, y estos son más antiguos. Suele ser bilateral, se acompaña de adherencia y de disminución de la movilidad de las vísceras, en especial ovarios. Yo prefiero definir con movilidad disminuida o muy disminuida que usar la frase sliding, porque mucha gente no tiene idea de lo que es el sliding. Y segundo, porque el hablar de positivo o negativo se presta para confusión. Aquí ustedes ven quistes endometriósicos. Claramente aquí para lo único que sirve el flujo es para saber, para diferenciar si está afuera o adentro. No debería tener flujo adentro de ninguna manera. Un área sólida como estas, con flujo adentro, cambiaría completamente el diagnóstico y dejaría de hacer 3. Quiste endometriósico bastante característico. Áreas sólidas que se desprenden de la pared de nuevo, que son las únicas que pueden causar inquietud. Aquí está un poco exagerado el fenómeno del movimiento, llamémoslo así, en este endometrioma ovárico con el parénquima rechazado hacia la periferia. Si ustedes se fijan, el movimiento produce una especie de inercia en la masa y esta se desplaza. Uno lo primero que hace es usar la mano libre, como quiere hacer un tacto con el transductor, y usar la mano libre para generar el movimiento, como lo ven ustedes ahí. Nos hemos dado cuenta que la maniobra es un poquito más brusca y que sirve un poco más, es introducir el transductor para chocar con la imagen y retirarlo para que se produzca una inercia. Es una especie de Bloomberg ecográfico, si ustedes se lo pudieran imaginar. Naturalmente hay que ser cuidadoso con la compresión de ida. Aquí se ve muy claro que existe tejido ovárico en esta zona con folículos y ustedes van a ver aquí cómo el movimiento se desencadena más bien al retirar el transductor como por inercia. Ahí. Esto es líquido, no es sólido, y eso es lo importante de aclarar. Ahí se ve muy bien el movimiento. Entonces recuerden, diferencian siempre en estos casos lo líquido de sólido. Aquí la masa es más grande, ustedes ven ahí cómo esta inercia lo mueve, parecido remotamente a lo que hablamos cuando decíamos del hematoma del cuerpo hemorrágico, del jelly-like o de la gelatina, un poco así se mueve. Una situación que hemos aprendido a conocer es el fenómeno de desidualización. ¿Qué es esto? Es la transformación normal que las células estromales endometriales sufren durante el embarazo debido a la progesterona. ¿Y qué se produce? Aumento de volumen de las células y de la vascularización. Este mismo proceso en el embarazo puede ocurrir excepcionalmente en células de un endometrioma o de un foco endometriósico de cualquier tejido endometriósico durante el embarazo. En este caso, al examen ecográfico durante el embarazo, aparece una masa anexial con áreas sólidas y aumento marcado de la vascularización, lo que sugiere malignidad. ¿Cómo se puede evitar este desastre de alguna manera? Es contar con el diagnóstico de endometrioma o de endometriosis previo al embarazo o en el primer trimestre para entender los cambios adecuadamente y no interpretarlos como malignidad, que es lo primero que pasa. Hemos aprendido también que esto tiene una evolución. Durante el primer trimestre presenta proyecciones papilares redondeadas, lisas, de superficie lisa,
y altamente vascularizada, que sin tener el dato de una endometriosis previa, uno lo califica sin duda, por lo menos como un borderline. Durante el segundo trimestre hay un aumento en el tamaño y la vascularización. Durante el tercer trimestre más bien se contrae y desaparecen las proyecciones en el posparto. Otro tipo de lesión benigna GRAS3 frecuente es el teratoma quístico benigno o quiste dermoide. ¿Cómo se define? Como aspecto graso, con áreas heterogéneas que tienen algún grado de atenuación del ultrasonido. Signo de la punta del iceberg se refiere a que los grandes difícilmente se puede definir la pared posterior y suelen ser más grandes de lo que uno cree o define. Este aspecto de malla en que se mezcla el pelo con líquido denso es frecuente. Hay niveles líquido-líquido ocasional. La sombra acústica es algo que no es tan frecuente como uno espera, el 10%, ahí hay algo, después les voy a mostrar. De hecho, en las clasificaciones de IOTA actualmente, para mejorar la especificidad, cualquier sombra acústica marca benignidad. Aquí también. El problema es que, como les muestro ahí, la sombra acústica en los teratomas quísticos benignos no es tan frecuente. Aquí ustedes ven una masa muy clara, muy definida, que no deberá presentar ninguna dificultad y naturalmente sin flujo. En el interior, cualquier masa sólida como estas que demuestre flujo en el interior cambia radicalmente. Y aquí algo que les quiero comentar, que quizás les comenté algo. La gente en general dice que los índices de resistencia no hacen ninguna diferencia. En mi opinión, sí hacen. Cuando están, sirven. Y para lo que sí sirven mucho es para definir que lo que están viendo, como en este caso, no es flujo, sino ruido. O sea, cuando tiene un análisis espectral con forma arterial, eso es flujo, no es ruido. Aquí hay sombra acústica, evidente, no hay duda. Aquí también evidente y con el límite inferior más o menos definido. El problema se presenta acá. Es frecuente que a un ecografista se le pase un teratoma, incluso grande, y la gente no entiende cómo puede pasar eso. Al pasar rápido por estas imágenes, es fácil confundirlas con intestino. Ahí, por ejemplo, uno al pasar rápido, pero si lo empieza a mover y utiliza la mano libre, que es lo que deseamos, se da cuenta que esto es una cosa, que es una masa, y esto es otra. Ahí, para estar más seguro, se aumentó, se bajó la frecuencia, mejoró la penetración y llegamos hasta atrás. Al principio estábamos con mucha definición y estábamos viendo solo la superficie con mayor frecuencia. Ahí está con penetración, ahí está con resolución. Siempre jueguen con la frecuencia para entender mejor un teratoma. Un teratoma de los fáciles, llamémoslo así, muy clarito, muy bien definido, con el tejido ovárico alrededor. Ustedes le pueden decir a la niña, que suele ser joven, que afortunadamente el ovario está bastante bien y se va a poder sacar y dejar ovario. Fíjense que nosotros usamos, ahí había un pequeño mioma, no era un teratoma. Y aquí hay una cosita que no se les tiene que pasar. Revisen siempre los dos ovarios bien. La mayoría de ustedes no tienen idea, pero en mi tiempo, cuando se encontraba un quiste dermoide en una operación, el ovario sano se abría por la mitad y se miraba para adentro. Ahora, por suerte, ya no hay que ser tan extremo para mirar el ovario por dentro.
Ahí de nuevo voy a hacer el cambio de frecuencia y van a ver que útil es hacerlo para diferenciar la densidad del teratoma. Ahí, graso. Y el pequeño quiste acá. Siempre con flujo fuera. Cuidado, en estos casos es muy frecuente que se acerque mucho el tejido ovárico sano al teratoma en tabiques y cosas así y uno pueda confundirse porque decir área sólida con flujo es otra cosa. Un ovario normal y un teratoma con sombra acústica veloz, llamémoslo fáciles de definir, fáciles de medir. Tejido aspecto graso, denso. Ahí ustedes ven que se bajó la frecuencia, aumentó la penetración, se puso más blanco. Eso es lo que yo les digo de jugar con la frecuencia en los teratomas y siempre que quieran entender densidades diferentes. Son las pequeñas cosas que uno aprende en ultrasonido y que al usarlas le permiten hacer diferencias. Esto es bien frecuente, el dermoide bilateral, los ovarios que se están besando en el fondo saco posterior, kissing ovaries. No me tinca mucho el concepto, pero bueno, así está definido. Pero esto es muy importante lo que les voy a mostrar. ¿Cómo saber si es uno o son dos? De nuevo con la maniobra de la compresión. Fíjense cómo el de este lado, que es más quístico, más blando, resbala claramente sobre este otro, que es más denso. Claramente aquí hay una masa y aquí hay otra. Ahí entonces aparece ahora el útero entre las dos y pueden hacer el mismo juego de movilizarlo y resbalar uno sobre el otro. Usen las dos manos siempre en estos casos. Otro cuadro que en este momento es bastante frecuente y es una causa frecuente de consulta para segunda y a veces tercera opinión, en particular en mujeres mayores, es el hidrosalpinx, también GIRAD3. Es una imagen obviamente alargada. Dos signos importantes. Signos de la cintura, que son indentaciones opuestas de la pared, como esto, y esto, y esto. Signo de cuentas en una cuerda. Engrosamiento de la mucosa con pliegues, que son estos. Hay un doctor a quien leí el primer trabajo hace unos 20 años de este tema, que decía que esto era patognomónico y parece que tenía razón. Hay pocas cosas patognomónicas en la medicina actual, pero estas cosas son muy características con otra más, que son los tabiques frecuentemente incompletos. La pared de trompa está doblada sobre sí misma. Se ve en otras patologías, pero aquí vemos los tabiques incompletos. Pero fíjense en este que se está moviendo aquí. Ahí aparece un endometrioma, no se asusten, no es que nos hayamos equivocado. Pero fíjense en los tabiques incompletos que se ven aquí, que se pueden seguir. Y usted podría entrar de esto acá, eso se está moviendo, ese es líquido. Ahí hay un tabique, otro, que confluyen. Pero miren esto cuando lo vean, y esto mismo de abajo, aquí estamos. Miren cómo puede discurrir el líquido de un lado para otro. La capacidad que tenemos de registrar el movimiento no la tiene casi ningún otro sistema de diagnóstico. Aprovechenla porque es una maravilla del ultrasonido que la mayoría de las cosas radiológicas no tienen. Entonces, 3 signos patognomónicos. Cintura,
cuentas en una cuerda y tabiques incompletos. De nuevo, ahí, cintura, cintura, hidrosalpinx. Este es el mismo, ahora fijo, y eso lo van a ver con frecuencia. Ojalá que se les quede grabado porque ven eso y dicen hidrosalpinx al tiro. Cuentas en una cuerda, esto. Siempre he imaginado que es como uno de estos rosarios artesanales, así, no los rosarios antiguos de perla, sino estos de como de pelotita. Ahí, bien claro. Esto, o el tabique incompleto, es bien preciso. Un hidrosalpinx, claramente, fíjense como ahí nos pudimos, esto claramente es un lumen que va por aquí, por aquí, por ahí, por ahí, y lo pueden seguir. Cuando los hidrosalpinx son crónicos, antiguos, son como agua en la llave, no tienen nada, pero cuando tienen, son más frecuentes, o hay un proceso inflamatorio, como lo van a ver más adelante, uno ve y puede hacer discurrir el pus o lo que haya en el interior de un espacio a otro. Y una cosa que va a empezar a verse ahora en adelante es que muchas veces ustedes encuentran dos patologías. Esta señora tendría que irse con el diagnóstico de hidrosalpinx en un lado, endometrioma al otro lado. Gira 3 en suma. Fíjense en esta mujer que tiene 68 años y viene con una masa compleja. Como ya estamos acostumbrados, lo primero que preguntamos es, señora, ¿tiene alguna operación? Sí, me esterilizaron cuando era joven. Y la masa compleja, que tenía posibilidad de ser una neoplasia y que se pensaba que tenía que operarse, quizás con criterio oncológico, no pasa de ser un hidrosalpinx crónico que hay que dejarlo tranquilo y no tocarlo. No se olviden que, como decíamos en la primera presentación y les vamos a repetir, a nosotros no nos interesa la sensibilidad antes que la especificidad. Si tenemos que elegir, primero la especificidad y después la sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa con la trompa infectada? Complejo tubovárico, absceso tubovárico. ¿Por qué se lo pongo de esta manera? Porque es un fenómeno complejo que se suma y no se suma en forma fácil. Se suma, se agrega, tiene un poco de uno, un poco de otro. ¿Por qué? Porque la enfermedad inflamatoria, por lo menos en mi opinión, que yo 40 años, un poco más en esto, ha cambiado en el tiempo. Hace 20 años la gran causa era el uso de dispositivos e infecciones ascendentes por Escherichia coli en su mayoría, con un cuadro clínico muy evidente que facilitaba el diagnóstico. Las mujeres tenían 40 grados de fiebre en el aislamiento de la maternidad de El Salvador, con 12.000 partos. Teníamos unos abscesos tubováricos, pero que eran terroríficos. Actualmente, esa causa casi no existe. Hay más aseo, hay más higiene, muchos factores influyen. Pero, ¿qué viene ahora? La enfermedad de transmisión sexual por miseria, por clamidia o, muy complicado por lo difícil que hace el diagnóstico, el DIU en el actinomyces en portadoras de dispositivos. ¿Por qué? Porque estos cuadros, a diferencia de los antiguos, no tienen prácticamente historia. Mujeres jóvenes que no tienen ninguna patología, no usan dispositivos, pero en una relación sexual desafortunada han tenido una infección, cursan con una clínica muy apagada, no tienen fiebre, tienen algo de dolor, una sintomatología que da para todo, y exámenes incluso de laboratorio con poca alteración. Debido a esto, es frecuente que el examen ecográfico sea el primer momento en que se plantea el diagnóstico de enfermedad ginecológica, para empezar. De repente viene por dolor abdominal, porque puede ser algo intestinal, gastrointestinal. Tuvimos una paciente que tenía, según ella, un problema de vesícula infectada y era un absceso tubovárico grande.
y asintomático. Y en ese sentido el ecografista tiene una enorme responsabilidad, puesto que debe no solo circunscribir el problema a la zona anexial, sino además plantear su probable origen séptico y no tumoral o de otra índole, y dirigir el diagnóstico y el tratamiento del clínico a la causa original. Esto es una diapositiva antigua de un trabajo, de una clase antigua también, en que hablaba de cómo empieza esto: dolor hipogástrico, dolor a la movilización cervical, 12.000 blancos, ovario aumentado de volumen, trompa engrosada. La verdad es que esto es súper poco específico. El aspecto ecográfico del complejo tubogástrico es variable. Hay sensibilidad, falta de movilidad de las vísceras, especialmente del ovario, pero en general estos son hallazgos inespecíficos. Aquí manda la clínica pura. No es lo mismo cuando se instala el pus. Imagen quística alargada, tabiques incompletos frecuentes, pero aquí hay una diferencia. Ahí, fíjense en esa zona. Líquido grumoso con movilidad. Ahí se va a aplicar el sistema de la compresión con el transductor. Miren cómo se moviliza ese pus en el lumen de la trompa. Cuando uno tenía una espinilla y le duele y la sebácea se alivia, ¿se imaginan cómo es la sensación de esta masa de pus en el centro de la pelvis? La historia clínica no siempre es evidente, especialmente ahora. Y aquí ustedes ven, la causa era un dispositivo, probablemente. Dispositivo líquido, no como agua como el del hidrosalpinx, no existen las perlas ni las indentaciones porque la inflamación es más aguda en este caso, pero ahí se ve un lumen que uno puede imaginarse, aún sin movilidad, como que da vuelta la trompa por dentro. No hace, en mi opinión, ninguna diferencia el asunto del color, pus dentro de la trompa. Este es un caso nuestro de una niña joven, 19 años, asintomática, con un diagnóstico de TU complejo endometriósico borderline, eventual cirugía oncológica, y se solicita una segunda opinión. Ovario derecho, normal. Ovario derecho, normal. Hay una imagen alargada derecha, parovárica de 27 cc. Fíjense que uno se imagina ahí la trompa gruesa, el lumen, muy vascularizado. Conclusión, segunda opinión, lesión anexial derecha sugerente de trompa dilatada con abundante vascularización. PIP. GIRATS 4A le pusimos. ¿Por qué 4A? Porque difería mucho del diagnóstico con que venía. Como vieron ahí, se trató con antibióticos. Útero normal, ovario izquierdo normal, ovario derecho normal. O sea, esto era un absceso tubo ovárico. Sin ninguna clínica, sin ninguna historia, pero que afortunadamente se trató como correspondía. Esta es una diapositiva muy antigua y se las muestro para que para insistirle en lo que puede hacer la capacidad que tenemos de ver el movimiento. Esto es un absceso pélvico, un corte sagital del abdomen con un corte sagital del útero, y miren cómo hay aquí adelante una bolsa con pus comunicada con otra bolsa con pus, y que uno, con la maniobra que les decía, puede conseguir movilizar el pus de una parte a otra. Ahí se ve muy claramente el endometrio. Biosalpinx, que se los mostraba en un cuadrito más chico, pero me parece muy buena esta imagen para aclarar lo que uno busca. La doctora Mercedes Ruiz, una de las iniciadoras de la ecografía en Chile, decía: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Aquí uno podría no entender si no sabe,
Pero si sabe lo que está buscando, con esto le queda absolutamente claro que ahí lo que está haciendo es movilizando el pus de un absceso tubulárico dentro de una trompa muy gruesa. Tuvimos una experiencia en el Hospital Salvador en algún tiempo en que funcionábamos bajo visión ecográfica con las agujas para recolección de ovocitos, las pacientes con absceso tubárico. Transvaginal, trocar guiado por ecografía de aspiración, tuvimos un 90% de éxito, no tuvimos complicaciones, la respuesta al antibiótico era extraordinaria, sin casi hospitalización y costo. Las mujeres llegaban intoxicadísimas a la sala de ecografía, se hacía en forma ambulatoria, con la paciente ambulatoria en el sentido que estaba hospitalizada, pero lo hacíamos en la ecografía, no en el pabellón, ni en el aislamiento. Y mientras aspirábamos el pus y sacábamos, la mujer de repente, al final, a los pocos minutos, se ponía de pie y decía, doctor, me mejoré. Claro, le sacábamos hasta 300, 500, 600 centímetros cúbicos de pus espeso en el abdomen y claramente se mejoraban. Fíjense aquí lo que está pasando. Pus, la aguja, el trocar que entra con la punta que se ve clara, permite, no tiene ninguna dificultad. El paso del pus hacia arriba se refleja como movimiento, el color ahí ustedes lo ven. Ahí se está buscando el punto específico y ahí se está aspirando el pus. Miren lo que demora. Menos de un minuto. Y el pus, ustedes se imaginarán con estas imágenes lo espeso que es. Esto es muy cercano a un puré. Y fíjense cómo está saliendo todo. Al final sigue y se termina aspirando porque uno va guiando al que aspira. Uno lleva la aguja, el otro va aspirando y entonces ahí para, dentro, no aspire, muevo el retiro para darle amplitud y para que no tope la pared y me voy acercando a la pared de arriba. Y miren cómo va, ahí nos saltamos un poco para no hacerlo tan aburrido. Y si ustedes lo ven, aquí no quedó nada. Esto es post procedimiento y esto a los 7 días. Este es un absceso que tuvo un colega después de una histerectomía, con toda la complicación que eso se puede imaginar ustedes que tiene, más en estos tiempos, en esos tiempos era más fácil, pero ahí ustedes ven cómo, con un poquito de maña, fuimos capaces de aspirar hasta la última gota de pus. Por eso hay que estar buscando el punto de la aguja para no topar con la pared. El resultado, 64 funciones, 41 únicas, una contra 6 funciones. Volumen extraído de 8 a 300 cc. 2 fracasos, una mujer diabética descompensada. Rápido alivio de la sintomatología, revisión de la masa, no se requirió otro procedimiento, no hubo complicaciones, no fue necesario el uso de pabellón y miren este detalle, 5 embarazos antes de los 6 meses. Procedimiento simple, acorta la hospitalización, disminuye los costos, mantención de la fertilidad. ¿Qué se puede concluir? El proceso inflamatorio pélvico es un cuadro con enormes variaciones desde infecciones menores de fácil tratamiento, no sé si tan menores como esa que les mostré de la niña que se mejoró con el antibiótico, complejo tubovárico, pasa a piosalpins, absceso tubovárico, todo esto muchas veces se mezcla y no se puede hacer una diferencia precisa entre uno y otro. Una cosa frecuente es que una mujer llega con dolor pélvico a los servicios de urgencia y lo primero es un TAC y demora el diagnóstico porque no se piensa en absceso tubovárico sin clínica. Perdón. El diagnóstico ecográfico es vital en casos complicados con acumulación de líquido pus en la pelvis y o trompas para comenzar el tratamiento lo antes posible. La punción
bajo visión ecográfica, indicada en forma criteriosa, es útil y podría eventualmente utilizarse. Los correos para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias.